¿Dónde estás? No. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 8 de julio del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Si es que, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, encantado de estar acá, como cada semana, un gusto, un privilegio. Hace muchos años, mi madre se hizo un examen médico donde le descubrieron una mancha en un pulmón que años después o muchos meses después reclamaría su vida. Ese día que ella tuvo ese examen, ella me llamó y me preguntó, ¿por qué Dios me hace esto? Yo le dije, mami, tienes 40 años fumando y, y vamos a culpar a Dios. O sea, ese cáncer, tristemente, tiene una explicación, pero también me pregunto, ¿qué hay de los que nunca han fumado, como un amigo mío que también se enfermó y falleció? ¿Y qué hay de los accidentes y las víctimas de ataques y abusos y las guerras y los niños y el COVID? ¿Por qué Dios lo permite? Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en ti. Y hoy quiero hablarte acerca de por qué Dios permite injusticias. Yo creo que hay dos paradigmas esenciales que tenemos los seres humanos. Uno es muy de los cristianos, que pensamos, primer paradigma es, si todo va según nuestros planes, si todo va bien, entonces estoy siendo bendecido, Dios está obrando en mí. Si tengo una dificultad, es que Dios me está probando, que hice algo mal, que tengo un pecado. Pensamos que si las cosas van bien y que las cosas vayan bien significa que van de acuerdo a mi plan, entonces soy bendecido por Dios. Cuando las cosas no van bien, no soy bendecido por Dios o no me siento bendecido por Dios, pero eso es un paradigma errado, eso no es bíblico en ninguna manera. El otro paradigma que tenemos toda la humanidad, y está comprobado por la ciencia, es que todos somos mejores que los demás. Todos nos sentimos justos que los demás, más justos que los demás. La humanidad, yo me imagino la humanidad en cierta forma como un grupo de asesinos que están presos y les dieron sentencia, están esperando sus castigos, están en la prisión y tienen sentencia. Y todos han matado gente y todos han recibido la pena máxima, que es la cadena perpetua, digámoslo así. Y entre ellos están diciendo, no, pero espérate, no es justo porque él mató a 3 personas y mató para violarlas a unas mujeres. Y yo maté solo a 2, pero solamente para robarlas. Y otro dice, no, pero yo maté solamente a 1 porque me enojé con él. Entonces cada uno en su opinión está mejor que los demás. Pero de la palabra dice que desde el punto de vista divino, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces pedir justicia cuando técnicamente todos somos injustos es muy difícil. Eclesiastés 9:2 habla de algo que yo creo que es importante tomar en cuenta. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso, una misma circunstancia ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como el bueno, hacia el que peca, al que jura como el que teme el juramento. Se está diciendo, en ciertas etapas de la vida, todos pasamos por todas las circunstancias, o por muchas circunstancias. Y en el verso 11 dice, me volví, ese es el sabio Salomón reflexionando, dice, me volví en el sentido de que me puse a reflexionar y vi debajo del sol, ¿verdad? Porque este hombre investigó y era rico y era muy sabio. Y si yo me doy cuenta que la carrera no es de los más rápidos, ni la guerra la ganan los más fuertes, ni siquiera el pan lo ganan los más sabios, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. De alguna manera, todos podemos pasar por cualquier cosa. No es que solamente a los que se sienten justos les va bien y a los que se sienten injustos les va mal. En nuestra justicia, completamente distorsionada, como la de esos presos que mencioné al principio, creemos tener una jerarquía, pero eso es una ilusión. La Biblia entera, la Biblia en Génesis comienza, el primer libro de la Biblia comienza en un jardín con una vida perfecta y termina en Apocalipsis con una vida perfecta para los hijos de Dios. Todo lo que está en el medio, entre Génesis y Apocalipsis, los otros 64 libros que hay en el medio, solamente están hablando de la redención anunciando a Jesucristo. Esa es la historia de la humanidad. En esa historia está llena también de injusticias. La pregunta que te hago es muy simple. ¿Tú piensas que el juicio a Jesucristo
fue justo. Yo quiero hablarte de esto hoy. Es un tema difícil, ¿no? Yo quiero hablarte de este tema con mucho respeto, con temor y sobre todo con mucha consideración, porque hay mucha gente que ha sufrido recientemente y de gran dolor. Hay personas que yo tengo seres queridos, conozco personas que han sido afectadas por el COVID, tenemos seres queridos, amigos que están en este momento entubados, tenemos gente que ha sufrido muchos dolores, muchos abusos, muchas violaciones, etcétera. Pero, pero a veces el dolor tiene algo bueno. A veces el dolor nos despierta. Yo tengo una amiga que iba a mi grupo en un país donde yo vivía antes de estar acá en Nueva Jersey. Y ella, yo la conocí 3 días después que fue diagnosticada de cáncer de seno. Ella estaba muy afectada y alguien hizo la conexión para que yo le hablara de Cristo y para que orara por ella. Ella aceptó a Jesús y hizo un cambio tremendo en su vida y comenzó una gran batalla contra el cáncer y empezó a venir a mi grupo todos los días con mi esposa y nos reuníamos y teníamos un grupo de intercesión. Hizo quimioterapias, pasó un tiempo muy fuerte y cuando cumplió 1 año grabamos un video. Yo le pregunté justo frente al grupo, le dije, si tú pudieras retroceder el tiempo y en este momento cambiar la historia y escoger entre que el médico salga y te diga, todo está bien, no pasa nada, no tienes cáncer, o que el médico te diga lo mismo y va a volver a pasar o volver a haber pasado por todo lo que pasaste, ¿qué preferirías? Ella todavía no tenía remisión completa, o sea, todavía estaba enferma y aún así me dijo, sin la menor duda, volvería a pasar por esto. Primero, me reconcilié con Dios. Segundo, me reconcilié con mis padres. Tercero, una relación que tenía confusa, le puse fin, le puse orden. Cuarto, conocí en la quimioterapia unas 2 amigas espectaculares. Y quinto, los conozco a todos ustedes, este grupo, estoy cerca, tengo una unión. Mi vida ha cambiado, mi vida es mucho mejor ahora, después de 1 año con cáncer, que antes, cuando estaba libre de cáncer. Santiago, el hermano de Jesús, dice en 1 Santiago 2, dice el primer capítulo, perdón, en Santiago 1, capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este verso es poco menos que agradable para mí, ¿verdad? No es un verso particularmente tentador. Wow, estén muy alegres. Nos manda que siempre estemos gozosos la Biblia, pero que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y luego explica por qué. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, a veces el dolor, a veces la prueba, a veces el reto, es lo que saca lo que hay en ti. Produce paciencia, produce fe, produce perseverancia. Es impresionante cómo personas que han carecido de algo, han excedido posteriormente justamente en el área que les falta. ¿Por qué? Porque esa carencia, ese dolor nos hace esforzarnos más. A veces nosotros pensamos, que Dios está interesado en nuestra comodidad. Por eso decimos, estoy bendecido. ¿Por qué? Porque todo está tranquilo. Dios no está interesado en tu comodidad. Tú no estás en la tierra para estar cómodo, para comer y dormir y descansar y tener una vida tranquila. Tú estás en la tierra para cumplir un propósito. Y a veces necesitamos una llamada de despertar, un wake-up call. A veces necesitamos un golpe que nos despierte. Imagínate tú que tú estés en una parada, tú estés en una esquina de una calle muy transitada en cualquier ciudad y vas a cruzar. Y cambia la luz, te toca a ti caminar y cuando vas a caminar viene un bus a toda máquina que no va a frenar por la luz roja y alguien te da un empujón y caes en el piso para salvarte la vida, pero caes y te rompes el brazo y te golpeas la cabeza. Te llevan al hospital. Cuando tú ves a esa persona, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir, por tu culpa me golpeaste el brazo y me rompiste la cara, ¿cómo es posible que me hayas hecho esto? O le vas a decir, a pesar del golpe y el dolor que tuviste, vas a decirle, gracias, porque me salvaste la vida. Hay veces que en el mundo tan dañado en que vivimos, a veces necesitamos un dolor limitado, controlable, para ser libres de un dolor eterno, de un dolor futuro. A veces el sufrimiento es una bendición en nuestras vidas. Y créeme, uno de los peores amenazas para un ser humano es no sentir dolor. Sentir dolor es bueno. Sentir dolor en tu cuerpo es bueno, te avisa que algo está mal. El dolor nos despierta, el dolor nos enfoca en lo importante. El ser humano muy fácilmente, por eso nos comparan con ovejas, nos descarriamos y nos vamos por un mundo de ilusión, creyendo que todo el tiempo va a ser así. Mira nuestros gobernantes que se vuelven dictadores y se vuelven poderosos y creen que son dioses, que nunca van a dar cuentas. Ellos necesitan dolor para ver si despiertan y se arrepienten o enderezan su camino. De hecho, arrepentirse significa enderezar el camino antes de que sea tarde. Yo creo que hay 3 factores
por los que interpretamos tan mal la injusticia. Y de nuevo, lo voy a decir por tercera vez, digo esto con mucho respeto, porque sé que el que tiene dolor quizás no lo sienta así. Yo no puedo decirte a ti qué hacer con tu dolor, porque cada quien es diferente. Y la injusticia da rabia y trae frustración. Pero si entendemos la razón de la injusticia y los malos entendidos que tenemos acerca de la injusticia, quizás nos ayude, y esa es mi oración, que traiga un poco de paz a ti y a tu corazón en medio de la circunstancia. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Si tú crees que Dios, si tú crees en Dios, si tú crees que lo que dice la Biblia, que Dios te ama, que sus pensamientos son mucho más altos como el cielo a la tierra, así son sus pensamientos de los nuestros. Y además, que al ver que es el soberano, tenemos que tener fe aún en medio de las dificultades. Yo veo que hay tres factores esenciales por los cuales los seres humanos hemos confundido en nuestra propia justicia y vivimos enojados o reclamando porque algo no pasa de la manera que nosotros consideramos que debería estar pasando. El primer elemento que yo veo es la tierra que hemos creado. La tierra que hemos creado. Hemos sido los peores mayordomos. Dios es un Dios generacional. Por eso en el Antiguo Testamento hablan del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, padre, abuelo, padre, hijo y nieto. Porque lo que tú haces afecta a tus hijos y lo que eso ve a tus nietos. Y además es un Dios colectivo. Hay cosas que afectan a todos. Cada quien cree que la relación con Dios es individual, pero hay una relación colectiva. Por eso le llaman novia a la iglesia, la Biblia. La iglesia de Cristo, que no es toda la humanidad, es los creyentes. Se llaman que va a haber unas bodas. En el libro de Apocalipsis hay unas bodas entre el Cordero, entre el Señor Jesucristo y su amada, que es la iglesia. Entonces, habla de la iglesia como una persona, la amada, pero es una colectividad de gente. Dios es un Dios colectivo. Nosotros no podemos, así como el cuerpo, dice que somos el cuerpo de Cristo. Tú tienes un cuerpo completo, pero si te duele un ojo, te afecta todo el cuerpo, porque ves mal y puede chocar. Si te golpeas un pie, todo el cuerpo se duele, dice Pablo, porque afecta todo el movimiento. Si tienes un accidente y te rompes un hueso, todo tu ser se afecta. Si tienes una indigestión, si tienes un dolor de cabeza grande, una enfermedad, todo se afecta. Estamos interconectados y es una ilusión pensar que podemos ser libres cada uno independientemente porque somos parte de un colectivo. Deuteronomio 30, 19 dice esto, dice, este es Dios hablándonos a nosotros, dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tenemos un poder de decidir, tenemos lo que llaman el libre albedrío, escoge, ¿verdad? Dice, tú tienes, todos los días están delante de ti en tus decisiones, en tus acciones, el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y dice luego, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos invita a escoger la vida, a escoger lo bueno. Por si nosotros no escogemos lo bueno, traeremos maldición sobre nosotros. Es como a veces las personas vivimos una vida sacando a Dios de nuestras vidas y queremos y le reclamamos a Dios cuando las cosas no salen como un adolescente rebelde, ¿verdad? Que se roba el carro de los padres y se va manejando por ahí porque ya es un adulto y sabe manejar y choca. ¿A quién llama? Papá, mira, ayúdame a pagar esto que estoy preso, sácame de aquí, ¿verdad? O quizás otros que dicen, no, culpan a sus padres incluso porque no estudié, porque no hice esto, porque no hice lo otro, cuando fue su responsabilidad. Nosotros vivimos apartados de Dios y cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, venimos a tener el coraje de venir a reclamarle a Dios. Es como quien daña una raíz de una planta, mete una mata de mango y yo todos los días raspo la raíz, le echo alcohol, le echo cloro, maltrato la planta y cuando la planta empieza a dar frutos maltratados o no da más frutos, yo me enojo porque el vecino tiene frutos. Yo no puedo dar, le hemos hablado aquí muchas veces, lo que uno siembra, eso segará. Nosotros tenemos una mentalidad donde queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y queremos ser capaces de regir el mundo, pero hemos sido pésimos haciendo eso. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido la ley de Dios. No hemos obedecido la ley de que aquel que creó el mundo. Si alguien crea el mundo y te lo pone a cargo, lo más sabio que tú puedes hacer es leer lo que dice esa persona para cuidar ese mundo. Pero hemos pensado que nuestro cuerpo es nuestro, que no afecta a nuestros hijos. Mira lo que dice ahí, que para que vivas tú y tu descendencia, tus errores, tus pecados, tu inmoralidad, afecta a tus hijos y a tus nietos. Tu cuerpo no te pertenece, lo vimos en una reunión anterior. Tú piensas que tu cuerpo es tuyo, que tu dinero es tuyo, que tu futuro es tuyo, que tú haces lo que tú quieres. Eso es falso. Tú fuiste creado, después fuiste comprado y eres un colectivo. Tus errores afectan a la sociedad y afectan a tus generaciones. Y si todos hacemos eso mal, ¿cómo podemos esperar que haya justicia?
Hay personas que quieren, cada quien tiene una justicia diferente. Hay personas que dicen, hay un asesinato y dicen, Dios mío, ¿cómo tú puedes intervenir? ¿Por qué permitiste que hubiera un asesinato? Y es verdad, duele. Pero un aborto no intervengas. Si van a matar a una persona, interven. Pero si van a matar a un bebé, ahí no intervengas, porque ahí nos parece que es interesante y la sociedad lo necesita. Cuando vayan a violar a una persona, padre, defiéndela, que no vayan a violar a esa jovencita. Pero cuando mi mujer se va, yo me quiero acostar con la vecina, ahí sí déjame, ahí no hay problema. ¿Ves? Cada quien tiene su justicia. La injusticia es la consecuencia del pecado de todos. Y tú puedes ser la persona más santa del mundo, pero si estás en ciertos lugares vas a ser víctima de ese pecado colectivo. Estamos en la tierra que es un mundo caído. Mira, mi país, Venezuela, actualmente se considera que tiene el índice de penuria, así lo llaman, más alto del mundo. Uno de los países donde es peor para vivir en el mundo. Uno de los países donde ahí no hay agua, falta el agua, falta la luz, falta la gasolina, hay inseguridad, las autoridades roban, ¿verdad? Hay narcotráfico, no hay justicia, no tienes a dónde apelar, la gente está comiendo basuras. Ahora la última que escuché, que incluso los que vayan a comer en las basuras los van a maltratar y los van a sacar porque no puedes comer en los basureros para que la gente no vea eso. Es uno de los lugares peores en el mundo para vivir en ciertas circunstancias, en muchas partes. Y ahí hay cristianos. Hay cristianos tan creyentes y tan fieles como tú y como yo. ¿Y cómo están viviendo ellos? Pasando por las penurias. Es justo. Ellos son creyentes, pues, pero están afectados por el resto de la sociedad. En una entrevista interesante que le hicieron a Anne Graham, la hija de Billy Graham, hace algunos años, yo no tengo claro cuál fue la fecha, pero le hacían esa pregunta, como una creyente, una líder creyente, ¿por qué pasan tantas cosas? Y ella dijo, bueno, todo comenzó cuando alguien se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. La señora famosa llamada Madeleine Morris O'Hare, O'Hara, esta señora, hay una película que se llama La mujer más odiada del mundo, por ahí por los años 65, y un día se enojó y empezó a decir que por qué su hijo tiene que orar en el colegio, porque en los colegios en Estados Unidos antes se oraba el Padre Nuestro cada día antes de empezar la clase, y a ella no le pareció, y hizo todo un movimiento, y la gente dijo, está bien, saquemos la oración de las clases. Y continúa Anne Graham, la hija de Billy Graham, diciendo, luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia, estoy leyendo, ¿verdad? En las escuelas. La Biblia dice que no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijimos? Dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock, ese es el doctor un psiquiatra, un psicólogo famoso del siglo pasado, dijo que no disciplináramos a nuestros hijos porque podíamos lastimar su autoestima. Él hablaba de que el niño necesitaba una gratificación instantánea de sus necesidades para que tuviera tranquilidad. Y dijimos que estaba bien. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que a veces hay que darles una nalgada. Luego alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren. Y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, démosle condones a todos los jóvenes, ya que igual lo van a hacer. Y dijimos que estaba bien. Luego vino la pornografía, las películas, la violencia, la inmoralidad, la perversión. Y dijimos que estaba bien. Y todavía seguimos diciendo que está bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos están tan alterados? Parece no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y tanto suicidio? ¿Por qué hay tantas familias deshechas? Y ella continúa y cierra con esto, Anne Graham. Lo que sembramos es lo que recogemos. La gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso, dice ella, ver cómo creemos lo que dicen los periódicos y la televisión, pero cuestionamos lo que dice Dios en su palabra. Entonces yo estoy muy firmemente convencido que nuestra pésima gerencia, que ha sido una gerencia de malcriada, donde hacemos todo mal, pero cuando algo falla culpamos a Dios, es una de las razones por las que tenemos una ilusión de injusticia, de justicia, que quisiéramos hacer una justicia que nosotros mismos hemos creado, esa injusticia. La segunda razón, primero, la tierra que hemos creado. Segunda razón, la oposición. Tenemos una guerra espiritual, la Biblia lo habla en todas partes. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, tenemos una guerra espiritual, tenemos un enemigo que se llama Satanás. Está en toda la Biblia, es espiritual, todos sabemos que existe ese mal,
pero tratamos de ignorarlo o no nos gusta o nos da un poco de miedo. Lo que pasa es que solamente obedeciendo la palabra, solamente a través del poder de la redención que nos otorgó Cristo, tenemos autoridad sobre ese ser. ¿Y qué es lo que hacemos todos? Más bien rechazar a los cristianos, mandarlos a callar, decirle a la iglesia que es una iglesia radical, que quiere influenciar a los demás, que se mete en sus problemas, que cada quien haga lo que quiera cuando el tema es colectivo. Entonces, solamente obedeciendo la palabra, tú estás blindada o blindado contra este enemigo. Pero tienes que entenderlo. Hay un enemigo que odia a Dios y que se opone a todo lo que Dios hace, como bien lo enseña la Biblia. Y por último, de la oposición hemos hablado en muchos programas, no puedo profundizar ahí ahora, no tengo el tiempo, pero puedo hacer programas anteriores sobre la guerra espiritual. Y tercero y último, pero quizás lo más profundo que yo veo es el desconocimiento. Hay un evangelio mal entendido. La gente no estudia la palabra, no busca de Dios y luego concluye cosas por lo que oyeron, por lo que le enseñaron sus padres y entiende mal y asume que es así. Y no ve la coherencia entre la Biblia y lo que pasa. ¿Por qué? Porque no ha leído por sí mismo a sí mismo, no ha discernido. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos conocimiento, necesitamos entender. Dios se ofrece, Dios nos da el conocimiento, nos da incluso espíritu de conocimiento, dice la Biblia, de inteligencia y de sabiduría, pero no le hacemos caso. Primeras cosas en el desconocimiento. Hay una igualdad social y política mal entendida. Jesús no vino a traer igualdad a la tierra. Te lo voy a repetir porque tú dices, ah, Jesucristo no vino a traer igualdad a la tierra. Yo me acuerdo que Chávez llamaba algo así como el socialismo científico de Jesucristo del siglo XXI. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Sobre todo el comunismo, que es marxista, que es ateísta. No entiendo por qué. Cada persona se apropia de Jesús. La figura de Jesús es tan poderosa que cada quien agarra a Jesús y lo transforma en lo que quiere. Los guerrilleros, de todo, los hippies, los drogadictos, los revolucionarios, los feministas, los machistas, todo el mundo se agarra de Jesús de alguna manera, excepto el Jesús que está en la palabra. La humildad requiere que estudiemos la palabra y aprendamos poco a poco, porque ninguno lo va a poder entender completamente, pero que podamos entender poco a poco quién es realmente Jesús. Jesús en una oportunidad le dijo que eran esclavos al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Ellos dijeron que nunca habían sido esclavos, que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Eso está en Juan 8. Y en el verso 34 Jesús le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y más adelante dice, así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo no vino, óyeme bien, Jesucristo no vino a traer igualdad. Jesucristo vino a hacernos libres del pecado. Jesucristo no vino a hacer igualdad. La gente dice, no, porque Jesús la igualdad, porque los pobres, porque eso no es cierto. Eso no está en la Biblia. Jesucristo fue a librarnos del pecado. En este mundo no puede. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, porque es un mundo tomado por el enemigo, un mundo que entregamos nosotros. En el jardín del Edén se nos entregó un mundo para gobernarlo y se lo entregamos al enemigo. Y hemos tenido puro pecado de la carne por generaciones enteras, por miles de años, apartados de Dios. Entonces, en el mundo hay aflicción y Jesús nos ofrece una libertad. ¿Cuál es la libertad? No es que tú te hagas justo por tus obras, ni que logres hacer grandes virtudes que te permitan entrar al cielo. Es que Él se hizo hombre y todo ese castigo que tú y yo merecíamos lo llevó sobre sí. Se hizo justicia. Se hizo justicia castigando, como se hacía en el Antiguo Testamento, cuando se oraba, el sumo sacerdote sacrificaba unos animales para pedirle a Dios que el pecado del pueblo se pusiera sobre los animales, sobre un cordero, sobre bueyes, sobre animales, un sacrificio. Bueno, eso fue lo que vino a hacer Jesús. Pero no lo puede hacer más nadie porque tiene que ser un sacrificio perfecto, un sacrificio limpio. Solo vino uno, Dios hecho hombre, sin pecado, tomó ese lugar por nosotros y el Padre colocó sobre él todo nuestro pecado para el que quiere aceptar el señorío de Jesucristo. Entonces, esa es la historia, te digo, de la redención, pero en el medio de injusticia, en el medio de dolor. La justicia se va a aplicar es en el cielo. Y la gente dice, pero ¿por qué solamente a través de Jesús? Porque Jesús fue el que murió por ti, Buda no murió por ti, Mahoma no murió por ti, Confucio no murió por ti, el Papa no murió por ti, nadie ha muerto por ti. Realmente el que murió, el único digno
de morir como sacrificio, porque fue perfecto en su vida, fue Jesucristo. Fue el sumo sacerdote eterno. Entregó su vida, se hizo un cordero, se volvió el más pequeño de nosotros y Dios puso sobre él nuestras rebeliones, nuestros pecados y el castigo de nuestra paz. Entonces, esa es la justicia. Pero esa justicia se va a lograr en el cielo. ¿Por qué es justicia? Es más, no es justicia, es gracia. Yo te voy a decir algo. Yo nunca le pido a Dios su justicia. Yo te voy a invitar a ti a hacer algo si realmente crees que esto es así. Tú te atreverías a decirle a alguien, Señor, castiga a todos según lo que han hecho y también a mí. Yo jamás me atrevería a hacer esa obligación porque también he pecado muchas veces. Yo que pido a Dios cada mañana, digo, Señor, no me des lo que yo merezco. Ten gracia conmigo, dale a mi familia tu gracia, dale a tu iglesia tu gracia, porque la iglesia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esa justicia va a ser en el cielo. Dice la Biblia que habrán moradas eternas, que recibiremos coronas según el tiempo que pasamos acá. Porque el que murió por ti y por mí, tú no moriste por ti ni yo por mí. Jesús fue el que murió por nosotros. Entonces, primera cosa, cuando me refiero dentro del desconocimiento, ¿verdad? Dimos tres cosas. Primero, la manera, la tierra que hemos construido. Segundo, la posición satánica. Y tercero, el desconocimiento. Ese desconocimiento debe hablar de tres áreas muy comunes. Primera, que hay una igualdad sociopolítica, ¿verdad? Jesucristo nunca atacó al gobierno, a los romanos. Jesucristo nunca vino a decir, no, la bota romana los está oprimiendo, derribemos al romano. Jesús no hizo nada de eso. Él vino a hacer una salvación para librarnos de nuestros pecados, para darnos una forma de vida, y los que vencemos, los que vencieren, dice la palabra, los que venzan, van a ir a su presencia. ¿Ok? Pero no se refiere a que va a hacer justicia en la tierra, porque en la tierra es imposible hacer justicia. Segundo, tolerancia malentendida. Entendemos que tolerancia es permitirlo todo, pero acuérdate lo que te dije antes, Dios es un Dios colectivo. Si tú lo permites todo, tus hijos, los vecinos del vecino y la sociedad entera también se daña. Si unas personas se degeneran y se van degenerando más y más, la sociedad se degenera. Si las personas se vuelven virtuosas y buscan de Dios y buscan más y más, la sociedad es bendecida. Muchas ciudades enteras, como la ciudad de Molonga en Guatemala, donde hubo una conversión de gente grandísima y cerraron los prostíbulos, cerraron los bares, empezaron a prosperar y los frutos de la tierra son gigantescos, las zanahorias son gigantes, la comida es abundante y bendición porque una sociedad entera se entrega a Dios. Entonces tu trabajo y el mío es seguir clamando, pero el cambio en la tierra solamente se ve cuando es algo colectivo. La tolerancia malentendida. Romanos 8:6, mira lo que dice. Está hablando del pecado del ser humano que no reconoce a Dios, que quiere ser independiente de Dios. Y habla específicamente de dos temas que están a la orden del día hoy, que son el homosexualismo, ¿verdad? Dice, por esto Dios los entregó, Romanos 8:6, esto es Pablo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿verdad? Genéticamente los genitales del hombre y de la mujer se complementan, el uso natural, ¿verdad? Un pene y una vagina, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como te dije antes, Jesús vino a deshacer el pecado. Y la Biblia dice que el sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. También el sexo antes de casarse, también que llaman fornicación, también el adulterio, no solamente el homosexualismo, toda la masturbación, ver pornografía, porque Jesús dijo, el que mira a una mujer en su corazón para desearla y adúltero con ella, todo eso es un paquete que se llama pecado de inmoralidad sexual. Y luego agrega el Señor diciendo, Pablo, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, como rechazaron a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que no aprueba, una mente pervertida, y esa es otra traducción, para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Si es la calle en contra de la gente, no, porque tú no puedes ir contra ellos porque tú también tienes tus pecados. El punto es que los cristianos debemos ser influyentes. Debemos ser la gente debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Debemos ser las personas que inspiren a otros. Debemos ser las personas que influenciemos las leyes de los gobiernos. Debemos ser las personas que presidan gobiernos, presidan gobernaciones. Debemos ser las personas que tengan más influencia financiera, el mundo de los negocios, el mundo deportivo, el mundo de las artes, el mundo de los medios. Debe ser conquistado por creyentes. Es así como impactamos la sociedad, no con violencia, ni con fanatismo, ni con debates, ni amenazando tampoco. Pero el punto es ese, hay un malentendimiento de que amor es tolerarlo todo.
tú no le toleras todo a tus hijos porque los amas. Amor no es tolerancia. Amor es respeto, claro que sí, respeto a todos, no a algunos. Pero tiene que ver, pero hay un gran malentendido en día. El malentendido es que cada quien haga lo que quiera, porque es una forma de respeto. No, porque cuando esa persona hace lo que quiera, afecta a la sociedad, que es donde van a vivir también tus hijos. Y cuando tú haces lo que quieres, afectas a tus hijos y afectas a la sociedad donde hay otras personas, porque es un Dios generacional y es un Dios colectivo. Y la tercera de los malos entendidos, creo yo, es la distribución de la riqueza. De nuevo, yo no sé por qué pensamos que Dios iba a traer igualdad económica. En una oportunidad, en el Lucas 12:13 nos narra que un hombre vino y se le acercó a Jesús y le dijo uno de la multitud: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. El hermano recibió una herencia, seguramente era el primogénito, recibió una herencia mayor, no sabemos, no dice acá, pero dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Le pide a Jesús que reparta dinero. Y tú dirías, bueno, sí, que haga justicia. El Señor Jesús le dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y luego cuenta la famosa historia del hombre aquel que es rico pero es tonto y muere ese día. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. El padre del Islam, el padre del judaísmo y el padre del cristianismo, la figura central, el patriarca de las tres religiones más grandes de la tierra. Dice la Biblia en Génesis 13:2, era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y porque Abraham no se le pidió que redistribuyera todo eso entre sus siervos? Porque Dios no vino a traer esa justicia. Dios vino a librarnos del pecado. Jesús vino a redimirnos, a libertarnos del pecado para ser libres del enemigo. Por eso Él se entregó en una cruz de la manera más injusta, el único que era justo. Él no vino a repartir recursos igualitariamente, no vino a fundar una ideología política, ni vino para que todos toleremos todo. La manera como hemos administrado la tierra nos ha traído maldición, enfermedad, sufrimiento y muerte. Y además tenemos un enemigo que nos odia. Jesús va a hacer justicia, pero al final. Pero si en la tierra escogemos colectiva y generacionalmente la desobediencia que trae maldición, eso vamos a tener. Números 14:8 dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice, ajá, qué bien. Bueno, todos somos culpables. Solamente Cristo nos saca de allí. Sin Cristo, tú y yo también somos culpables. De nuevo, vuelvo al ejemplo de los asesinos en la prisión. Yo soy menos culpable que tú. Yo solamente maté a una persona porque estaba borracho. Tú mataste a 3 para robarlos. Tú eres peor que yo. No, Dios no ve las cosas así. Dios ve que todos somos asesinos. Todos somos pecadores. Y luego añade que visita la maldad de los padres a los hijos. O sea, lo que tú haces afecta a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, al que persevere, Dios nos vuelve a colocar nuevamente en un jardín mejor que el primer jardín. Por eso la Biblia habla de que Jesucristo es el postrer Adán, no el primer Adán. Jesucristo vino para librarnos de la justicia, más bien. Jesucristo vino para librarte de la justicia de Dios, para tomar Él el lugar, y nos dio el regalo de su gracia. Sin Él tenemos justicia, y la justicia no va a ser buena para nosotros. Con Él tenemos gracia y vida eterna. Este fue Eduardo Villegas por tu programa Para Vivir. Hasta la próxima semana.